Hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Los amo, hermanos, en el amor de Cristo. Y en ese amor que debemos de presentar el uno para el otro, vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea exclusivamente su Espíritu el que en esta mañana nos guíe y nos dé lo que necesitamos para poder entenderle cuando Él nos hable mediante su palabra. Acompáñenme, hermanos, a orar. Amantísimo Padre Celestial, con humildad, Señor, una vez nos presentamos ante ti. Primeramente con agradecimiento porque nos has permitido una vez más, Señor, desde la tarde de ayer, entrar en tu reposo, Padre Santo. Tú, Señor, en tu amor, en tu misericordia, siempre pensando, Señor, en nosotros, apartaste este día, Señor, desde la fundación del mundo, para que en este día, Señor, tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, tus hijas, se reunieran, Señor, y vinieran, Señor, a tus atrios de adoración, a darte solamente a ti, Padre Santo, la honra y la gloria en este día. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por permitirnos haber aceptado a tu Hijo Jesucristo, Señor, en nuestras vidas. Y de esa manera, Señor, poder experimentar tus bendiciones, tu amor, tu misericordia que tienes para aquellos que te buscan, que se acercan ante ti, Señor, como lo hacemos nosotros en esta mañana. Señor, te pido, Padre Santo, personalmente, que al estar exponiendo, Señor, tu palabra en esta mañana, me uses como uno de tus instrumentos, Señor. Que todo lo que salga de mí sea dirigido por tu Espíritu, para que obtengamos, Señor, sabiduría y entendimiento y convicción, Padre Santo, mediante tu palabra, al escucharte, instruyéndonos mediante ella. Si puedes con nosotros, Señor, danos todo lo que necesitamos en esta mañana para poder entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Y permite, Señor, que después de esto, nuestra espiritualidad crezca, Señor, a un nivel que te agrade a ti solamente, Señor, para poder así llegar a ser cada día más y más como tu Hijo Jesucristo. Porque todo te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos, te lo imploramos en el bendito y majestuoso nombre de nuestro Salvador y Redentor, de nuestro Rey y Señor, tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de empezar, hermanos, quiero decirles que es un gran honor para mí, como predicador del Evangelio, estar aquí reunido con ustedes. Por si hay alguno de ustedes que no me conoce, mi nombre es Armando Aguirre, soy el copastor de la iglesia central en la ciudad. Y una vez más, cuando mi hermano Rogelio me extendió la invitación cada vez que yo predico la palabra, hermanos, es un honor para mí, porque yo he aprendido de ella, mediante ella, que es necesario que estemos animándonos los unos a los otros mediante la palabra de Dios, y más en tiempos de necesidad, hermanos, como el presente. Ahorita Satanás, hermanos, está muy activo, tratando de separar, tratando de arrancar, arrancarlos del lado de nuestro Señor, pero tenemos una promesa, hermanos. Yo creo que todos lo sabemos. Dios nos promete que a los que somos de Él, a sus hijos, a sus hijas, la palabra nos enseña que nada, ni nadie, hermanos, nos podrá separar de su lado, nos podrá arrancar de sus brazos. Y en eso, hermanos, debemos de poner nuestra fe. En esta mañana, hermanos, mi prédica la titulé Nuestro ejemplo en David. Porque, hermanos, estaba analizando y pensando en la situación y llegué a la conclusión, yo creo que todos reconocemos eso, que cada uno de los personajes bíblicos de los que estudiamos en la palabra de Dios, de cada uno de ellos podemos atraer un ejemplo ya sea para seguir haciendo algo o para dejar de hacer algo. A Adán,
Eva, en la desobediencia, se alejaron de Dios. Noé, en su obediencia, en su dedicación a Dios, aun cuando le llamaron loco, aun cuando le dijeron que qué estaba haciendo construyendo un arca, aun cuando duró 120 años, hermanos, él siguió. Él siguió porque él tenía una meta. Y nosotros debemos, hermanos, agarrar ese ejemplo de Noé y mantener nuestros ojos fijos en Jesucristo para llegar a esa meta que también nos hemos propuesto como parte de la iglesia de Dios. Moisés, uno de los más grandes, como le llama la palabra de Dios, uno de los más grandes profetas de Dios, aun cuando él no llegó a la tierra prometida, porque yo creo que sabemos por qué. Debemos de agarrar ese ejemplo para no cometerlo tampoco también nosotros. Llegamos a Job. Job, hermanos, en su dedicación a servirle a Dios, todos sabemos por lo que él pasó y a ningún momento dudó. Y aun cuando su esposa le instó a maldecir el nombre de Dios y a morir, él tuvo que reconocer que aún lo malo, como nosotros lo podemos ver, entender, también proviene de Dios. Porque Dios, hermanos, actúa siempre con propósito. Todo lo que Él permite que pase en nuestras vidas, en este mundo, en esta tierra, es con un propósito. Y ahorita, como les decía la semana pasada, cuando vine, por lo que estamos pasando ahorita, hermanos, esta pandemia, por la que estamos pasando ahorita, Dios no lo creó. Él nunca va a hacer nada, hermanos, para dañar a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, a sus hijas. Pero Él sí va a permitir algo para que recapacitemos y entendamos que Él quiere de nosotros. También les decía la semana pasada, hermanos, que en estos momentos lo que yo más he oído referenciar de la Biblia es 2 de Crónicas 7:14, donde Dios nos pide que nos humillemos ante Él, que le busquemos, que nos acerquemos a Él, que nos retiremos de nuestros pecados. ¿Para qué? Dice, hermanos, para que Él sane nuestra tierra. Es que tenemos que agarrar ejemplos, hermanos, de los personajes bíblicos, de los que leemos, de los que aprendemos, para, como lo expresé, hacer o no hacer algo en nuestras vidas. Y esta mañana, hermanos, me voy a concentrar en David como ejemplo para evitar, hermanos, la ira de Dios. Porque también les decía la semana pasada, hermanos, todos reconocemos a Dios como un Dios de amor, como un Dios de misericordia, un Dios que nos ama, hermanos, incondicionalmente, no importa cómo seamos. Pero también debemos reconocer, como la palabra nos enseña, que Él también es fuego consumidor. Y muchas veces, por alguna razón u otra, eso no nos conviene entender. Pero debemos entender que también Él es fuego consumidor, que también él se va a ira. David, un hombre, hermanos, como dice la palabra, según el corazón de Dios. Un hombre de fe. Un antepasado, hermanos, de Cristo. Y la palabra nos enseña esas cosas. Mire, primeramente, vayan conmigo a la carta de los Hebreos. Voy a Hebreos capítulo 11. Voy a leer, hermanos, los versículos 32 al 34 de Hebreos 11, donde se nos enseña. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que mediante la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon bocas de leones. David, hermanos, como lo acabamos de escuchar, un hombre de fe. Un antepasado directamente, hermanos, de Jesucristo. Vayan conmigo al Evangelio de Lucas. En el capítulo 1 de Lucas. Miren lo que nos enseña, hermanos. Lucas 1, el versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Entonces, hermanos, podemos deducir sin mucha dificultad, por lo que acabamos de escuchar, que uno de los más grandes hombres, para mí, por lo menos personalmente, de acuerdo a la palabra de Dios, mencionados en las Santas Escrituras, es el rey David. Creo que todos conocemos su historia, hermanos. Yo creo que no hay duda en ninguno de nosotros de la historia de David. Pero, hermanos, alguna vez nos hemos preguntado, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado, hermanos, que causara que David frecuentemente clamara con dolor, con pena, con constricción, con aflicción y arrepentimiento? ¿Qué causó que él estuviera constantemente haciendo esas cosas de acuerdo a la palabra? Y nada más un breve ejemplo. Van conmigo al libro de los Salmos en el capítulo 51. Y la palabra nos enseña acerca de David, porque él es el que escribió este Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis delitos, lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis delitos y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Así que eres justo cuando sentencias e irreprochable como juzgas. Mira que en maldad he sido formado y el pecado me concibió y en pecado me concibió mi madre. Y sabemos, hermanos, si escudriñamos la palabra, que David, tal como escuchamos, lo hace en muchos de los salmos. Siempre clamando por la misericordia y la piedad de Dios. Y ya escuchamos que él era un hombre de Dios, que él estaba según el corazón de Dios. Entonces, ¿qué pudo haber pasado, hermanos, con David para que él hiciera estos clamores, para que él levantara esos clamores hacia Dios? ¿Qué pasó para que David, hermanos, de repente cambiara su tono tan drásticamente? En breve, hermanos, si vamos a 2 Samuel, capítulo 11, si leemos de ahí, aprenderemos varias cosas que ocasionaron el cambio brusco en la vida y en el tono de David hacia Dios. Especialmente de 2 Samuel 11. No lo vamos a considerar ahorita, nada más les estoy diciendo que si leemos ese capítulo de 2 Samuel, nos daremos cuenta, vamos a aprender cuáles fueron algunas de las cosas que ocasionaron ese cambio en David. Y aun cuando no escucharemos todo lo que puede ser relevante en nuestras vidas de lo que le pasó a David, Dios, hermanos, como lo hizo con él, puede hacer que haya un cambio en nosotros. Dios, hermano, como lo hizo con David, puede hacernos reconocer lo que puede pasar hoy en día
si seguimos o no seguimos el ejemplo de David. Y segundo Samuel, si lo leemos, hermanos, nos dice varias cosas. Él deseó la esposa de otro hombre. Usó su autoridad para traerla ante él. Esencialmente, hermanos, si entendemos, la ultrajo, la violó sexualmente. Trató de esconder, hermanos, su pecado. Arregló la muerte del esposo de esa mujer y la tomó como otra de sus esposas, de sus propias esposas. Hasta ahorita, hermanos, si escuchamos, no escuché yo nada bueno. Y como le dije, estas cosas no pueden ser relevantes, puede que no sean relevantes para nuestras vidas. Pero lo que quiero hacer entender es que David se alejó de Dios, le desobedeció. Él hizo lo que él quiso, porque él era el rey. Puesto de diferente manera, hermanos, David varias veces, como expresé, desobedeció, hizo lo malo ante Dios. Y en la historia de David podemos saber que después de haber empezado, hermanos, tan honorablemente, la historia de David se tornó en un cuento triste. Pero, hermanos, alguna vez nos hemos preguntado, ¿qué pasaría con él? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó David por todo eso? ¿Por qué hizo todo eso? ¿Cómo un hombre, según el corazón de Dios, pudo haber caído en tan profundo pecado? Hablaré, hermanos, de algunos de los factores que llevaron a tal caída pecaminosa de David. Y ojalá nos sirvan de ejemplo, hermanos, para redargución en nuestras vidas, para reconocer que eso quizás no lo podemos hacer porque vamos a estar pecando contra Dios. Nos podemos sentir inspirados, hermanos, por cómo Dios movió a David de ser un humilde pastorcillo a llegar a ser el rey de Israel. Y Dios hizo eso porque Dios conocía a David. Dios sabía quién era David. Y hago la pregunta, hermanos, ¿ustedes creen que Dios no sabe quién somos nosotros? ¿No sabe? ¿Ustedes creen que Dios no sabe a dónde vamos? Entonces debemos de tener cuidado, hermanos. David quizás no lo tuvo. Y es por eso que él tuvo que empezar a rogarle a Dios por su misericordia. Hermanos, debemos estar conscientes de cómo fue la vida de David y de algunos otros personajes bíblicos para poder tomar ejemplo de ello. Debemos estar escudriñando las Santas Escrituras para darnos cuenta de las cosas que algunos personajes bíblicos hicieron o no hicieron para poder estar en bien o no en bien con Dios. Debemos de saber, hermanos, de cómo la vida de David fue la historia detrás de algo puesto en la palabra de Dios. Que cómo Dios movió a David, hermanos, a ser el autor de muchos de los salmos. Y que Dios hizo que fueran puestos en su palabra para ser de redargución para nosotros. Pero, y aquí viene un pero, por su grandeza otorgada por el mismo Dios, David no se concentró, no mantuvo su mirada, no mantuvo su corazón puesto en Dios,
Aun cuando, hermanos, aun cuando hasta cierto punto en su vida batalló a causa de muchas dificultades que él tuvo en su vida. Después de que Dios, hermanos, no le permitió a David construirle un templo, después de que David conquistó muchos enemigos, siendo guiado por Dios, si entendemos las Sagradas Escrituras, hermanos, David pareció asentarse en una vida de éxito. Yo ya soy rey. A lo mejor eso se le vino a la mente. Eso le instó Satanás a creer, a recaer en eso. David obtuvo un reino, muchas mujeres, gran cantidad de sirvientes y la autoridad que todo eso aportaba. David, hermano, estaba en la cima. Su vida era muy fácil como rey de Israel. David podría ir a donde él quisiera ir, hacer lo que se le viniera en gana. Y podemos entender que así fue como lo hizo. Yo soy el rey de Israel y yo puedo hacer lo que yo quiera y yo lo voy a hacer por mí mismo. Yo puedo decir que esos pensamientos se le vinieron a David. ¿Y cuántas veces, hermanos, seamos sinceros con nosotros mismos, cuántas veces no pensamos de la misma manera? No necesito a nadie para hacer aquello. Con el sudor de mi frente he llegado hasta donde estoy. Yo he trabajado muy duro para obtener lo que tengo. Nadie más hizo nada por mí. Y de Dios, hermanos, que es el que da todo, que de Él proviene todo, muchas veces ni nos acordamos. Algo pasó, hermanos, después del escribir algunos de los salmos, que causó que David llorara adoloridamente. Concerniente a esto, hermanos, escuché una pequeña historia de un hombre que una vez dijo a su hijo, tratando de enseñarle algo. Alejandro el Magno contrató a un asesor para que lo siguiera a donde quiera que él fuera y le susurrara al oído, tú eres mortal, tú eres solo un hombre. Alejandro hizo eso solo para que se le recordara de su debilidad como humano, para que se le recordara evitar que pensara que él era un Dios entre los hombres. Y aun cuando la historia de Alejandro el Magno, hermanos, probablemente fue una historia ficticia, esto que acabo de expresar ilustra qué tan fácil es relajarse en los éxitos, qué tan fácil es relajarse en nuestros éxitos y nuestros logros. Ya se los dije, yo he escuchado a muchas personas, a amigos míos, a parientes de mi familia, todo lo que yo tengo es porque yo trabajé duro, porque me lo gané con el sudor de mi frente, porque fui a la escuela y obtuve un certificado de colegio. Y de ahí no salen. A Dios no se le da crédito para nada. Entonces, hermanos, los ejemplos de los personajes bíblicos, tales como David, pequeñas historias de otros personajes como la que acabo de expresar, debe, hermanos, de hacernos recapacitar. Debe, hermanos, de evitar que nosotros, de alguna manera u otra, por cualquiera que sea la razón, hagamos malas decisiones. Y quizás, hermanos, podríamos deducir que de alguna manera u otra, a David le pasó eso. Se engrandeció, perdió su humildad, empezó a creer que podía hacerlo todo por sí mismo. Y ya
Una vez más conocemos la historia total. David, hermanos, no solo vivió en los lujos de su posición, sino que también decidió estar solo. Y aquí podemos entender, al estar solo, que se alejó de Dios. Aun cuando él tenía que haber estado en la batalla, hermanos, como rey que era, él decidió quedarse en el palacio. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos ha pasado a nosotros que estamos en soledad y luego llega la ansiedad? Empezamos a pensar, empezamos a pensar en muchas cosas, a tratar de ver qué hacemos. Nos aburrimos. David se quedó en Jerusalén cuando él tenía que haber estado en la batalla. Y al estarse en Jerusalén, solo en el templo, como nos puede pasar a nosotros, yo creo que cayó en desolación, en nostalgia, descontento, aburrimiento. Suena un poco familiar, hermanos, en nuestra soledad. Y aparte de eso, al estar solo en el templo, estaba cerca de las vulnerables mujeres de sus guerreros. Satanás, hermanos, es muy sutil. Él sabe lo que deseamos, él sabe lo que nos gusta. Y créanme, muchas veces, para hacernos caer, para hacernos tropezar, va a poner cosas enfrente de nosotros que sabe que nos gustan. ¿Ya tienen la qué? Muchas veces vamos a seguir lo que él nos está presentando y caer en el pecado. Hermano, Satanás ahorita, en estos momentos, está trabajando arduamente porque sabe que le queda muy poco tiempo. Y la palabra nos enseña que aún a los escogidos, que quiero creer, que nosotros creemos que eso somos, la palabra nos dice que aún a los escogidos, Él va a tratar de engañar y de separar de Dios. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos, especialmente en tiempos como este, en el que el mundo, aún en la situación en la que se encuentra, como yo lo he experimentado, Dios ni siquiera se acuerdan de Él. Yo quisiera, he escuchado yo quisiera que eso ya terminara. Ya estoy ansioso que eso termine para empezar a juntarme con mis amigos los domingos, para irme a los juegos. Para empezar a juntarme con mi familia, con mis amigos en reuniones, en fiestas y tomar y hacer lo que se hace en alguna fiesta. Pero nadie dice, yo quisiera que ya se terminara esto para ir con mis hermanos, a reunirnos una vez más en la iglesia para poder ir a adorar y a glorificar al Señor. Hasta ahorita, hermanos, yo no he escuchado mucho de eso. Es por eso que Dios, en su palabra, específicamente en 2 de Crónicas 7:14, nos dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo me buscare, se acercare a mí y se arrepintieren de su pecado, dice, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Pero muchas veces, hermanos, triste y desafortunadamente, eso no se nos viene a la mente primeramente. Hermanos, sabemos la historia de David. David comete adulterio con la mujer de uno de sus guerreros. Y David hace que el esposo de esa mujer sea muerto en la batalla. David hizo lo que él quiso hacer, hermanos, porque él era el rey. Pero, hermanos, pero solo en las sombras de sus sentimientos fue cuando hizo decisiones que destruyeron su vida. Al hacer esto, hermanos, estas cosas que escuchamos, David planeó en fallar. O por lo menos
no planeó en tener éxito. Y él, hermanos, al no planificar, lo llevó a fallar. A no planificar de acuerdo a lo que Dios deseaba de él como rey de su pueblo. En otras palabras, hermanos, y ojalá que esto suene familiar, David no buscó la voluntad de Dios. Perdió el enfoque en la batalla que constantemente, como la Biblia nos enseña, tenemos entre lo carnal y lo espiritual. ¿Y cuántas veces, hermanos, tristemente dejamos que lo carnal sea lo que gane? Una vez más, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos todo el tiempo, estarnos autoexaminando todo el tiempo para como cristianos, para como seguidores de Dios, para como hijos, sus hijos, sus hijas, saber si estamos haciendo su voluntad o no. En esta iglesia, hermanos, como yo les digo en Central, en esta iglesia, hermanos, no hay excusa para nadie de no saber lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Somos dirigidos exclusivamente por la palabra de Dios. Ahí Él nos enseña, nos dirige. No hay excusa para ninguno de nosotros de no saber cómo hacer su voluntad. No pongamos eso de excusa, hermanos. Pablo les dijo a una de sus iglesias, a ustedes todavía les tengo que hablar como niños, porque no se les puede alimentar con el alimento sólido, porque no lo van a entender. Que no pase eso con nosotros, hermanos. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos de que necesitamos la misericordia, el amor, la protección y el cuidado de Dios. Aprendamos, escudriñemos la palabra como Él mismo nos lo pide para saber qué es lo que Dios quiere de su pueblo, de su iglesia. Nosotros, hermanos, somos su iglesia. Y eso yo lo reconocí cuando entré a esta iglesia y empecé a aprender, empecé a dedicarme. Y no por exaltarme, hermanos, sino porque Dios me dirigió, me dejé dirigir por Él. Hermanos, yo nací cristiano, entre comillas. Desde el momento en que salí del vientre de mi madre, fui cristiano. Pero gracias a Dios, a su misericordia, a su amor por mí, cuando entré a esta iglesia de Dios del séptimo día, fue cuando me empecé a dar cuenta que en realidad es ser un cristiano. Porque la cristiandad de ahorita, hermanos, si nosotros la conocemos, podemos decir que nada vale. Porque nos dicen, la cristiandad de ahorita nos dice, ¿crees en el Señor Jesucristo? Claro. Entonces ya eres salvo. Ya no te tienes que apurar. Y aparte de ti, atiéndale que, aparte de ti ser salvo, también toda tu familia. Fuiste salvo por gracia. La gracia de Dios ya la tienes tú en ti. Y la Biblia nos enseña que fuiste salvo por gracia, eso nos dicen. Pero tristemente no la escudriñamos y nos podemos dar cuenta que la gracia de Dios también, como su salvación, la podemos perder. Ya tienes el Espíritu de Dios en ti. Ya fuiste sellado con el Espíritu, pero sí, tristemente y desafortunadamente no nos damos cuenta de que si no permitimos al Espíritu de Dios ya en nosotros trabajar, lo vamos a contristar. Y no va a poder el Espíritu de Dios hacer lo que Él quiere hacer por nosotros. Porque, hermanos, por nosotros mismos nada podemos hacer. Solamente va a ser mediante la guianza del Espíritu de Dios, su trabajo en nosotros, que vamos a poder saber cómo hacer totalmente la voluntad de Dios. Y yo, como les digo a la gente, si no creemos estas cosas, si creemos que podemos hacerla por nosotros mismos, pues vamos a ser unos ateos. Porque Dios, todos lo sabemos en tus palabras, Dios no nos quiere en medio. Él dice o frío o caliente, porque en medio, ¿qué nos dice? Te vomitaré de mi boca. Y muchas veces así nos la pasamos, en medio. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra no nos queremos dar cuenta, mediante su palabra,
mediante el escudriño de su palabra, que es lo que en realidad Él pide de nosotros en su totalidad. Hermanos, estamos algunas veces nosotros planeando por nosotros mismos, sin la dirección de Dios, mediante su Espíritu en nosotros, sin buscar, hermanos, que solo sea su voluntad la que se cumpla en nuestras vidas. Estamos, de alguna manera u otra, haciendo eso. Porque concerniente a esto, hermanos, ¿cuál es la enseñanza bíblica? Vayan conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 5 de Juan 15. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y estoy, hermanos, leyendo de la palabra de Dios, no lo estoy inventando. Estamos escuchando a Dios hablándonos directamente, porque como lo expreso muchas veces en mis predicaciones, cada vez que abrimos este libro, hermanos, para estudiarlo, para escudriñarlo, para leerlo, estamos escuchando a Dios hablarnos directamente. Es su palabra. Y acabamos de escuchar de Él que separados de Él, nada podemos hacer. Hermanos, debemos demostrar agradecimiento a Dios constantemente. Sabemos claramente cuando le fallamos. David reconoció que lo había hecho. Después de que el profeta Natán contundentemente y prudentemente le reprendió. Y así logrando que David se arrepintiera de sus malas obras. Nosotros estamos siendo redarguidos constantemente por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que también, como David lo hizo, nos arrepintamos de nuestras malas obras, si es que las hay. Al reconocer nuestras fallas, hermanos, ir ante Dios y pedirle perdón, porque Él es un Dios perdonador, hermanos. Él sabe en nuestro corazón que es sincero. Al pedirle algo, créanme, hermanos, Él lo va a hacer por nosotros. Pero tenemos que hacerlo de todo corazón, porque Él es donde se pica para saber si somos sinceros o no somos sinceros. Sí podemos decir muchas cosas, pero si no lo hacemos de corazón, Dios lo va a reconocer y no va a pasar lo que deseamos que esté pasando. Y esa es la palabra de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué podemos deducir de lo que hemos estado escuchando, hermanos? A causa de nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, porque quizás, como se me ha dicho, hermanos, ¿verdad? Algunos de nosotros no pensemos que así somos, carnales y pecaminosos. Pero si vamos a las Escrituras, Romanos capítulo 3. Primeramente el versículo 10 de Romanos 3. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y luego el versículo 23 de ese mismo capítulo de Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y sí, alguien podría decir,
Alguien podría hacer el argumento, señor Armando, hermano Aguirre, ahí le está hablando Pablo a los romanos. Hermanos, pero que la palabra no es la misma siempre. Estamos escuchando al mismo Dios que estaba hablando en ese momento. Para Él, hermanos, no hay tiempo. Es que lo que leemos de las Escrituras, aun cuando pensemos, bueno, pues le está hablando a los romanos, lo podemos también tomar para nosotros. Hermanos, la santidad no es automática. La encontrar la pureza ante Dios se lleva trabajo. La victoria, hermanos, no llega por accidente. Entonces, para proteger nuestras vidas del pecado, necesitamos entender y tener una perspectiva correcta acerca de quiénes en realidad somos. Y la Biblia nos lo enseña. Vayan conmigo a la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículos del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por posesión de Dios, para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, eso es lo que nosotros somos. Y cuando nosotros totalmente comprendamos esto, entonces, ¿qué creen? Vamos a tratar de todo corazón de hacer solamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Él tiene, hermanos, algo prometido para nosotros que nadie más nos puede prometer. Y luego les tratamos de decir, enseñar a la gente, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y yo he escuchado, eso suena muy, ¿cómo que va a llegar el día en que nada de lo que estoy yo pasando, por lo que estoy pasando, en que nada por lo que yo estoy sufriendo se va a terminar? No, eso suena muy unrealístico o no realístico. Es por eso, hermanos, que tenemos que estar firmes en nuestra cristiandad, como verdaderos cristianos. Porque yo cuando tenía al grupo de jóvenes, hermanos, les enseñaba, ustedes tienen que saber que hay dos tipos de cristianos. Y luego me veían un poco raro. Les decía yo, sí, los cristianos, los que nada más decimos que somos cristianos, pero hay otros que somos verdaderos cristianos. Y cuando le agregamos la palabra verdaderos antes de cristianos, ya no es lo mismo. Debemos, hermanos, de tratar de todo corazón, mantenernos luchando en contra de nuestra naturaleza caída, como lo escuchamos de Romanos. No ser, hermanos, complacientes con nuestros éxitos, con nuestros logros. Debemos, hermanos, saturar nuestras mentes con la santa palabra de Dios. Invitar a otros a que nos hagan responsables y permitir que el Espíritu Santo de Dios ya en nosotros nos guíe a hacer buenas obras. No contristarle, porque es lo que pasa, hermanos. Y a lo mejor hay oposición a lo que voy a decir, pero hermanos, yo nomás les voy a decir lo que yo he aprendido. No deseo yo decir nada que no sea verdad. Yo he oído de que es que no hay mucho espíritu en él, refiriéndose a un hermano. Es que no hay mucho espíritu en él. Pero hermanos, y aquí los hermanos que son conocedores de la palabra, lo que yo he entendido
Es que el Espíritu de Dios que Él nos dio, ahí está. En cada uno de nosotros, ahí está. Totalmente como Él nos los dio. Pero como ya les he dicho, lo que hacemos es contristarlo. No permitir que el Espíritu ya en nosotros, en su totalidad, trabaje como Él quiere trabajar para nosotros. No es que tengamos más o menos de Espíritu, sino que lo contristamos, no le permitimos trabajar. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermanos. Y es lo que podemos aprender de algunos de los personajes bíblicos, como ejemplo. Y David, le pasó eso. Hermanos, solamente con la guianza del Espíritu Santo podemos poner en marcha nuestros planes prácticos. Solamente con la guianza del Espíritu Santo podemos mantener nuestras mentes, nuestros cuerpos y sobre todo nuestros corazones puros para Dios. ¿Cómo? Con oración, ayuno y escudriño de la palabra divina para obtener la fe que necesitamos. Porque lo aprendemos de la palabra. Acompáñenme al Evangelio de Mateo. En el capítulo 17. Voy a leer el versículo 21 de Mateo 17. Pero esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. Debemos, hermanos, mantener estas cosas activas en nuestras vidas. Porque, hermanos, puede ser que haya demonios en nosotros. Los tenemos a nuestro alrededor, como la palabra nos enseña. Y solamente, como la palabra nos pide, con oración y ayuno, vamos a poder hacer que ellos se alejen. Porque la palabra también es muy clara cuando dice, si nos mantenemos, y estoy parafraseando, si nos mantenemos cerca de Cristo, en una relación íntima y estrecha con Dios, nos dice, Satanás va a huir de ustedes. Se va a retirar. ¿Por qué? Porque va a reconocer que no tiene nada que hacer con usted, conmigo, a nosotros estar viviendo constantemente bajo la dirección del Espíritu Santo. Estamos en una batalla entre el bien y el mal, hermanos. Estamos en una batalla por nuestras almas. Y Dios desea, escúchenme, hermanos, Dios desea con todo su corazón que vivamos victoriosamente. Porque, hermanos, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, como nos enseña 2 Timoteo 1:7. ¿Y por qué más? Porque, como también nos enseña la palabra de Dios, ahí mismo, en 2 Timoteo, acompáñenme. 2 Timoteo 2, 21 al 23. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será utensilio para honra, santificado, útil para el dueño y dispuesto para toda buena obra. Dueño aquí, hermanos, en mi versión lo pone con mayúscula, porque está hablando de Jesucristo, de Dios. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las discusiones necias e insensatas, sabiendo que engendran altercados. Está muy clara la Biblia, hermanos, cuando nos quiere enseñar cómo vivir. Y para terminar, hermanos, necesitamos llevarlo todo a nuestros corazones. La palabra de Dios debe estar en nuestros corazones. Tomarlo, hermanos, muy en serio, especialmente en tiempos como este.
y hubo instrucciones que se les dio a los cristianos anteriores para que comprendieran eso. Voy a leer, hermanos, de la carta de los Romanos, capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es, hermano, lo que tenemos que estar haciendo constantemente mediante los ejemplos de los personajes bíblicos, como David lo hizo eventualmente. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué hacer lo que acabamos de escuchar? Porque, hermanos, al hacerlo así, como pasó a David, no nos alejaremos de la presencia de Dios. No pasaremos por algunas de las cosas por las que Él pasó. ¿Por qué? Porque vamos a estar bajo la protección, el cuidado y la dirección de Dios mediante su Espíritu. Entonces, hermanos, tomemos el ejemplo de David, uno de los más grandes personajes bíblicos. Y al conocer su historia, todos sabemos, hermanos, por las cosas que él pasó. Y todos sabemos que cuando se arrepintió y empezó a rogar, a suplicar, a acercarse a Dios una vez más, Dios lo engrandeció y él lo hizo parte de la descendencia de su Hijo Jesucristo. Tomemos, hermanos, el ejemplo de los personajes bíblicos cuando les escudriñamos y sepamos, aprendamos qué no hacer o qué hacer para encontrar el amor y la misericordia de Dios a cada momento en nuestras vidas, especialmente en tiempos como el actual, en que lo necesitamos continuamente. Amén, hermanos. Dios les bendiga.